Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros a una persona con quien mantengo una amistad de añeja data. Más que amistad es hermandad. Incluso fuimos condiscípulos en la Facultad de Derecho allá por el año 1960. Ambos la abandonamos ya avanzada nuestra aspiración, no era nuestra vocación, y los dos nos hemos inclinado, yo por la comunicación y él por la comunicación y la política. Se trata de Fafa Taveras, un hombre que ha luchado, ha arriesgado su vida, ha sufrido prisión, torturas por la democracia dominicana y nunca ha pasado facturas a la nación. Es un gran ser humano y ambos estamos avanzados en la edad biológica, yo más que él, y hemos visto por eso fallecer a muchos de nuestros antiguos condiscípulos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por cierto que recientemente uno de ellos, el doctor Antonio López Artiles, un ex dirigente político de la izquierda dominicana, luchador antitrujillista al igual que Fafa, y falleció recientemente. También falleció un amigo de mi barrio, San Miguel. Se trató de Jorge Salvador Guzmán Hungría, más conocido como John Guzmán. Esos dos decesos, pues, me causaron una honda pena, porque indudablemente que una de las cosas que uno más lamenta son las partidas físicas definitivas de parientes, amigos, relacionados o personas que admiramos por su desarrollo tanto en la lucha por la democracia como en profesiones y en oficios donde han servido muy bien al país y hasta a la humanidad. Bien, iniciamos de inmediato el cuestionario, o me gusta más la conversación con nuestro distinguido invitado de hoy, Rafael Fafa Taveras. La primera pregunta que se me ocurre es relativa a la anunciada aspiración presidencial por el Partido Revolucionario Moderno del licenciado Guido Gómez Mazara, ya incluso desde España, donde estuvo de visita recientemente, ratificó esa decisión. Mi pregunta a nuestro entrevistado es, ¿no sería eso quizás por lo posicionado que está el presidente Abinader con su ya casi segura repostulación? ¿No será eso un asomo de división, algo que erosionó tanto al Partido Revolucionario Dominicano, padre del PRM actual? Adelante, Papa. Mira,
Lo primero, agradecerte que me tenga presente y que me invite a tu programa. Lo segundo, Guido estuvo haciendo una campaña y yo lo respaldé, luchando por la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, en nombre de que él era portador de una visión más dinámica y que podía ser el camino en lo que él se consumara su posibilidad o su potencial con la perspectiva de seguir aspirando hacia adelante. Ahora, su anuncio de que él va a ser candidato a la presidencia choca con la razón de su movilización, que fue para ser presidente del partido. Y aquí en el partido no se aceptó el hecho de convocar a un evento donde todo el mundo pudiera decidir con su voto, sino que reiteró la práctica del pasado, de que fuera la dirección política la que escogiera o ratificara a sus dirigentes. Por eso yo quiero, cuando él regrese, hablar con él, porque creo que es una alteración del camino que él había abierto para ganarse un lugar en la política, que era incidir, luchar por ser el presidente del partido y desde ahí construir un liderato. Creo por eso que a lo mejor él tenga sus razones, como a lo mejor no él tendrá sus razones, pero eso no es lo que en mi cabeza estaba claro con él. Yo lo empujé para que reclamara su presidencia del partido. Ahora es otra demanda. Creo que no hay capacidad competitiva contra la continuidad de Abinader. Aquí la gente no puede pasar por alto que estamos viviendo el peor momento de la historia política de los últimos, yo creo que 50 años. Después de las guerras mundiales, nunca se había vivido un momento como este, donde ha coincidido un virus global, una afectación de salud al mundo, con el impacto que tiene la guerra rusa-Ucrania. Y desde ese punto de vista hay una repercusión en todos estos países. Primero con los incrementos de los precios, con la limitación de los combustibles y su encarecimiento. Y segundo, con la limitación de los propios intercambios en estos países. Desde ese punto de vista, nadie escapa al impacto que tiene esta crisis. Y en una situación como esta, los ingenuos pueden hacer la campaña de pararse en los precios. Miren los precios de ahora de este gobierno, como si fuese una reacción oficial. Y la ingenuidad de opositores puede llevar a que la alteración en el costo de la vida se transfiera como si fuera una consecuencia de la política local y no una repercusión de la crisis mundial. Eso está en marcha, pero yo creo que Abinader ha hecho un esfuerzo primero por atenuar el efecto demoledor de la crisis al ampliar la asistencia social, al ampliar las tarjetas y la colaboración, al ampliar los servicios médicos a los más jodidos del país. Y creo que asumiendo también el incremento de los costos del petróleo y de la gasolina cada mes para evitar que se desate el daño que representaría aplicar esos incrementos de precio a la distribución. Entonces, para mí, el presidente está haciendo un esfuerzo por limitar el impacto negativo de la crisis. Y en ese orden, no creo que ninguno de los que aspiran a la presidencia pueda pasar por alto el ejercicio de esa autoridad. Y lo otro, el presidente ha ofrecido hacer un gobierno del cambio, hacer un gobierno transparente y tratar de no cubrir lo que fue una norma en el ejercicio de la autoridad política, que era que cada funcionario creía que su papel era aprovechar en su beneficio sus funciones. Ahora hay una tendencia a tener que transparentar las acciones y la gente tener que rendir cuenta. Está comenzando, pero en el fondo eso está fortalecido también por los juicios que se han tramitado contra funcionarios que son un escándalo en la administración, y sobre todo porque nada más son 3 funcionarios procuradores
los que están encargados de eso, y es muy lento, pero eso no debe detenerse. Hay que ampliar esa capacidad, hay que tratar de que la corrupción no siga como hasta ahora amparada en la impunidad. Y este gobierno está obligado a enfrentar la corrupción y acabar con la impunidad. Y en ese ámbito, yo no creo que ninguno de los políticos que aspiran a la presidencia podrá competir ni ignorar el efecto que tiene el hecho de que este gobierno esté decidido a parar la corrupción y a terminar con la impunidad. ¿Qué opinas tú en cuanto a que muchos sectores del partido oficialista del cual tú eres dirigente dicen que el presidente Luis Abinader como que no ha tomado muy en cuenta para posiciones en el tren gubernamental a dirigentes y militantes de ese partido? Hay mucha gente que participa en la política con la visión de lo que ha visto, que el que gana va a un cargo y lo aprovecha, y que la mejor forma de enriquecerse es precisamente comprometerse en la política y lograr con una victoria en la que uno participa el chance de tener licencia para acumular riquezas. Por eso la gente se compromete una gran parte pensando en el aprovechamiento de la victoria. Pero otros, en mi caso, nos comprometemos por la propuesta. Yo participo en la política porque creo que este país necesita un cambio, que hay que refundar el Estado. Y Abinader se comprometió en el material que usó como plataforma para la promoción que le dio la victoria, se comprometió a luchar por refundar el Estado, por hacer una institucionalidad nueva, con terminar con el uso personal de la autoridad, con terminar con la corrupción. Yo soy de lo que cree que este país necesita eso, y que aunque hay muchos obstáculos, porque los que se benefician de la ausencia de transparencia y de legitimidad, los que se benefician, los que han acumulado fortuna con eso, son poderosos y van a tratar de impedir, de limitar, de obstruir que se avance en esta política. Entonces, yo soy de los que cree que la política es un compromiso, no una oportunidad solo para usted beneficiarse, pero una parte de la población cree eso. Así que hay gente que dice, yo me comprometí en la campaña y no me han dado ningún cargo. Y yo te quiero decir, yo me comprometí en la campaña de cabeza y yo no tengo ninguna función pública, y yo creo que puedo hacer más desde fuera que en una limitación de servicio, porque basado en mis convicciones, yo estoy cooperando con la afirmación y el incremento de la autoridad de este poder, sin lamentar que no me hayan puesto en ningún lugar. Estoy trabajando para ganarme la vida desde fuera, pero no renuncio a empujar que el cambio camine. Y desde ese punto de vista yo le digo a los que están inconformes que tienen razón, en el sentido de que ellos fueron al trabajo en función de que los tomaran en cuenta, que el gobierno va a tener que incrementar una integración de muchas personas que sirvieron a la victoria y que están reclamando un lugar, que este gobierno ha dejado intacto en gran medida la herencia burocrática que recibió. Miles y miles de funcionarios fueron puestos ahí por los gobiernos pasados, y el gobierno tiene que tomar una decisión, porque el reclamo de los partidarios que se sienten olvidados o ignorados no se puede pasar por alto. Hay que tratar de convencerlos que la política es algo más, pero responder sus reclamos de que a ellos hay que darle una oportunidad. Un argumento, Fafa, que esgrimen con frecuencia los líderes de la oposición es que la lucha de este gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno contra la corrupción es
falsa, porque arguyen que cuando alguien funcionario del gobierno actual se comete irregularidades, lo que hace el presidente es destituirlos, pero sin someterlos a la justicia. Y entonces dice que eso indica que no es equitativa esa lucha. Creo que es una visión unilateral e incorrecta. El hecho de que cualquier denuncia de un comportamiento anómalo obliga a que el gobierno detenga esa autoridad y la cambie, no tiene precedente aquí, porque en definitiva no tenía ningún valor ante la denuncia de que fulano en tal cargo está haciendo lo que le conviene. Y parecía que eso era lógico, que era para eso que estaba. Aquí se está estableciendo una nueva política. Usted no puede estar ahí para hacer lo que le parece y lo quitan. Pero también hay un hecho. Al que lo despiden por mala gestión o por duda en su administración, le están colocando en la opinión pública entre los excluidos o los amenazados. Es una forma de sanción de pedirlo y yo creo que está válido. Por el otro lado, nombrar 3 procuradores, que son muy pocos, pero son una indicación de que el gobierno quiere de verdad que termine la impunidad, es una muestra de que efectivamente hay un interés de que esto cambie, porque el gobierno le ha dicho a los 3 procuradores que no tienen que hablar con el gobierno, que tienen que comportarse por su propia independencia, que ellos pueden tomar la iniciativa de someter a cualquiera que el gobierno denuncie y nada más lo despida, que aquí está abierto ese proceso de obligación en la rendición de cuentas, esté usted en el gobierno o esté en contra, y que esa política de los 3 procuradores es lenta porque ellos son muy pocos para los casos, pero yo no tengo duda que en el futuro inmediato seguro se va a la gente a sorprender de las evidencias que hay como prueba de muchos funcionarios que simplemente fueron al poder a enriquecerse. Y hablando de nuestro vecino de por vida en cuanto a la geografía, la República de Haití, indudablemente que la situación allí es, para usar un término, es escalofriante. Mira que los que hemos sido reporteros de periódicos, pues somos reacios a utilizar el adjetivo y mucho menos en su vertiente hiperbólica, en su vertiente ya máxima. Entonces, ¿qué tú crees que puede hacer el país frente a ese peligro? Sobre todo que tanto Estados Unidos como la Organización de las Naciones Unidas y la misma Organización de Estados Americanos parecen ser indiferentes a una situación tan grave como la que vive Haití, con el predominio, dominio y hasta gobierno de las pandillas. Yo creo que los dominicanos tienen la obligación de superar sus déficits en las relaciones con Haití. Que aquí había una promiscuidad en el intercambio de los 2 mercados, por un hecho. Haití es, después de Estados Unidos, el mercado más poderoso para todo el sector productivo dominicano. Y desde ese punto de vista, los que se benefician de ese trato privilegiado con Haití no le importa la prostitución, al revés. Se apoyan, muchos de esos jerarcas económicos se apoyan precisamente en la prostitución, en fomentar intercambio puro y simple que faciliten su comercio sin detenerse a la noción de culpa por estar fomentando vagabunderías. Los dominicanos y los haitianos en la frontera son un intercambio permanente. Por eso, la acción del gobierno de crear una verja y acelerarla no resuelve el problema, pero ayuda
a tratarlo adecuadamente, porque impide que la libertad que tiene hoy el gavillero dominicano y el tigre haitiano para reunirse y hacer intercambio se le va a dificultar. Que se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera y que el gobierno ha asimilado una política de denunciar al mundo el problema de Haití y pedir intervención de la ONU y de la OEA y de los países próximos en ayudar a enfrentar la descomposición que hay en Haití, porque ahí no hay autoridad de poder. Es una sociedad dirigida por bandas militares, con toda la degradación que tiene el hecho de que la autoridad no funciona. Y desde ese punto de vista, los dominicanos no pueden ser indiferentes al hecho de que somos los que compartimos como Haití la tierra y que en ninguna parte va a tener más influencia y más gravitación esa descomposición que en estos vecinos. Entonces, este es un desafío en lo que los dominicanos debemos ponernos de acuerdo para unirnos en el hecho de reforzar nuestras relaciones con Haití, sin desmedro de que siga siendo Haití un gran mercado económico para la producción dominicana, sin desmedro de eso. Podemos seguir defendiendo el intercambio económico con Haití, pero limitando los aspectos de la corrupción y de la prostitución que han estado acompañando el vínculo entre estas dos naciones. Fafa, indudablemente en esa invasión de Rusia a Ucrania se ha puesto de manifiesto la inefectividad increíble de la Organización de las Naciones Unidas. Y tú y yo, que estudiamos Derecho Internacional hace ya décadas, lo hicimos en una época donde la Organización de las Naciones Unidas, generalmente mediante armisticio, acuerdos, intervenciones, mediaciones, si no evitaba, por lo menos disminuía la potencialidad, el efecto dañino de muchas conflagraciones bélicas en el mundo. Ahora no es así. Mira, lo primero es que la gente tiene que entender la dimensión del cambio que vive la sociedad. Que esto no se puede comprender recordando cómo era ayer, porque hay una tendencia a la superación de la herencia. Y el primer aspecto importante es saber que el mundo unipolar, cuando Estados Unidos era el jefe del mundo, desapareció. Que en el fin de la Guerra Fría, que era la justificación política e ideológica de esa separación, desde que cayó el comunismo de aquel lado, lo que se creó fue un solo mercado. Y lo que comenzó a predominar no fue la sospecha de si esto responde o no a los enemigos de la democracia. Lo que comenzó a funcionar fue la competencia entre los mercados, con las mercancías, con la variedad de la oferta. Y ese hecho redujo el poder que tenía Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos era el jefe del mercado y de la política. Tenía en Europa la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para proteger a los europeos de la amenaza de los comunistas. Pero cuando desapareció la amenaza, la OTAN no tiene ninguna razón de ser. Ahora le están reactivando frente a un hecho que pone en evidencia precisamente el cambio de autoridad y de poder de Estados Unidos. ¿Tú te imaginas que Estados Unidos, con toda Europa a su favor y rehabilitando a la OTAN, no ha podido impedir que los rusos no solo se metan en Rumanía, en Hungría, en todo el mundo antiguo, y que Ucrania sea la base de esa relación? No han podido impedir esa relación de los rusos con Ucrania, y reclamando los rusos la autonomía de una parte de Ucrania que ha declarado su autonomía precisamente por estar bajo la influencia y la cercanía con Moscú. En ese orden, una discusión territorial y expresa se ha convertido en un factor del mundo que tiene una repercusión en la economía global. Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo. Rusia es de los principales generadores de gas e incluso tiene una asistencia en Europa que va en un túnel de Moscú a Berlín y que hasta ahora era parte del consumo
mayoritario de los combustibles. Y de repente esta guerra ha puesto en crisis la continuidad de ese intercambio. Primero, porque han rechazado la continuidad del comercio, y segundo, porque ahora no pueden evitar la limitación que han generado. En Europa hay una preocupación. Si no pueden asegurar el abastecimiento del combustible, van a una crisis y están tratando de ver cómo lo evitan. Entonces, en este momento, lo que está en juego en Europa, en esa lucha de Rusia con Ucrania, es que desapareció el poder monopólico de Norteamérica y que ahora en ese ámbito de la emergencia de muchos centros de poder ha emergido China con un poder económico de envergadura que no quiere guerra sino apertura, que lo que quiere es tener entrada y salida, que está compitiendo en la capacidad de producción del mundo, que en aras de tratar de consolidar relaciones económicas tiende a expandirse, que la mejor muestra es América Latina. Ellos tenían 2 relaciones diplomáticas con América Latina, Cuba y Nicaragua, después agregaron a Venezuela, y hoy tienen 17 vínculos diplomáticos con el continente, y además de diplomáticos también de intercambio. Que Estados Unidos tenía un predominio del dólar en el mundo donde estaba traducida esa supremacía, porque el dólar era el símbolo de la economía y el dólar se ha ido al carajo. La gente no se da cuenta que la mitad del mercado que tenía el dólar se perdió. Primero, porque Europa no necesita el dólar, porque los países europeos han dicho que su papel es fortalecer ellos su moneda, no aceptar la dependencia que tenían. Y China tiene una ruta de la seda donde ha contemplado de Pekín a Berlín en un intercambio creciente. Y China ha desarrollado una relación con Japón y la gente de Asia de envergadura tal que 1/3 de la población del mundo está en ese bloque, el más grande bloque económico del mundo. Aquí la gente no entiende eso, no sabe esas cosas y no se da cuenta que hay un reordenamiento del poder que además está favorecido por la democratización de los medios de comunicación. Antes la gente tenía que esperar lo que le dijera el líder para saber qué hacía frente a una crisis. Ahora no tiene que esperar a nadie. Puede seguir en tiempo real lo que pasa desde su propio teléfono. Hay una superación de la dependencia ideológica de la gente. Hay una tendencia a la autonomía personal. Y ese proceso ha alterado las prácticas tradicionales de la política, donde el poder era absolutista en el control de los otros. Cada vez más, la gente tiene espacio para decidir por sí mismo. Esa modificación del mundo tiene una profunda repercusión en nuestro país. Aquí se está planteando de que un gobierno del cambio. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que reordenar todas las instituciones a raíz de la nueva época, y ahí hay un desafío. El gobierno ha sido lento, pero ha ratificado que tiene el compromiso de rehacer estas instituciones. Por eso yo creo que el primer paso es entender la actualidad. La mayoría de la gente hace análisis por el pasado. Digo yo, el pasado es una referencia. El desafío es el mundo de hoy y la perspectiva que ponemos para empujar nuestra intervención. Y ese viraje que le ha dado una vigencia a la actualidad por sobre la herencia, de que ya el poder de atrás no tiene capacidad para seguirse reproduciendo pura y simplemente, de que hay una nueva realidad a nivel del mundo entero, hace entonces que se entienda que estamos en una nueva época. Este gobierno dominicano tiene un problema. Estados Unidos es su principal mercado del gobierno y del mercado dominicano. En Estados Unidos hay 2 millones de dominicanos. De Estados Unidos vienen las remesas, que son una donación que ayudan a evitar la crisis económica aquí, porque la cantidad de dólares que envían son una garantía para contener el efecto demoledor de toda esta crisis. Y además de eso, de Estados Unidos viene el mayor número de turistas y también de inversiones. Pero estamos en una época donde eso no quiere decir que en nada de esa ventaja
tenemos que reducir la relación con Estados Unidos, tenemos que abrirlo al mundo. Y desde ese punto de vista, aquí hay un desafío donde la experiencia sirve para poco, donde es entender la actualidad, lo que va a meternos. Y el desafío del presidente es que él ganó diciendo que va a luchar por refundar el Estado, por rehacer estas instituciones. Y eso implica por adecuarlo a los cambios de la actualidad. La mayor parte de nuestros políticos están caducados porque no entienden la esencia del cambio y siguen tontamente guiados por la memoria y por el recuerdo, desconociendo la actualidad. Bien, hacemos un cambio accediendo como siempre a las decisiones dictatoriales a veces de Elvin Mejía. Les recordamos que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por las frecuencias 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted se pierde esta interesante plática con Fafa Tavera, pues en YouTube, después de las 3 de la tarde del lunes, puede verla de manera indefinida. Volvemos. Bien, continuamos este diálogo interesante con Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un intelectual político, un hombre de lecturas, un hombre de conocimientos en las ciencias sociales y su dominio. Fafa, indudablemente que con el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en Colombia, se aumenta la cantidad de países que están bajo la gestión izquierdizante. Eso determinó, y tú como hombre enterado lo sabes tanto como yo, que muchas organizaciones y dirigentes de izquierda dominicanos admitieron que mientras en esos países triunfó la izquierda por vía electoral, generalmente la mayoría, en el país, por la división que ha afectado a ese segmento de la población política, la izquierda se ha quedado rezagada en casi todas las facetas de la política criolla, congresual, municipal y a nivel presidencial, ni siquiera nos hemos acercado a ello. ¿Qué tú crees que debe hacer la izquierda en los 15 minutos que nos quedan de programa para ver si se acerca medianamente al poder? Yo te recomiendo que tú hagas un programa acerca de la izquierda aquí para que podamos verlo, porque creo que por la referencia a Colombia estamos obligados a hablar sobre lo que representa el cambio que está expresándose. América Latina era una fuerza bajo el control norteamericano del Caribe y del continente. ¿Y qué ha ocurrido? En Chile ganó un heredero de Allende con más compromiso que él, un rojo, un comunista ganó en Chile. En Bolivia retornó al poder una persona que había enfrentado a Estados Unidos y que ahora tiene un mayor apoyo para imponer un cambio en Bolivia y restaurar la importancia de la población originaria de allá, de esos indígenas que habían sido olvidados. Tú te encuentras con que en Honduras ha ganado una mujer que era primera dama con un eslogan, refundar a Honduras. Que tú tienes entonces en Perú un camino nuevo y que en Ecuador también tú lo tienes, muchachos. Que en Argentina hay una lucha en ese orden y que en Colombia ha culminado la victoria de un hombre vinculado tradicionalmente a la guerrilla en la resistencia interna de Colombia. ¿Qué quiere decir? Hay un viraje, ¿no? En América Latina. Hay un cambio hacia la superación del pasado. Sí.
Y ese hecho de lo que ha pasado en América Latina tiene entonces una repercusión mucho mayor en la República Dominicana que en ningún otro país, porque aquí la izquierda ha mostrado una inmensa incapacidad para convertirse en un factor permanente, porque ahora ha sido solo en coyunturas muy tradicionales. Pero la división expresa una debilidad. ¿Por qué la división? La izquierda dominicana no ha entendido el desarrollo y la evolución de la sociedad, ni ha manejado adecuadamente la teoría marxista tradicional. Desde ese punto de vista, nos ha faltado la identidad con conectarme con lo propio y tratar de abrir el camino de la unidad a la superación. Hemos fracasado en convertirnos en una fuerza y en una vanguardia dominicana. Estamos atomizados. En función de eso, la izquierda necesita tener una idea de sus propias debilidades. Una evaluación crítica, no de pendejada ni de aspecto. ¿Por qué la izquierda aquí se atomizó y no tuvo la inmensa significación a pesar de los sacrificios que hizo y de la perseverancia? ¿Por qué? Tiene que tener una explicación la izquierda. Dos, ¿cuál es el camino para usted vincularse con los sectores? No puede ser con apego a la visión tradicional de la exclusión de las clases y de una visión solo del proletariado y acabar con el resto. Esa noción del extremo marxista es un factor que usted tiene que explicarse hoy, porque la democracia, aunque ha crecido bajo el peso del capitalismo, ha dejado valores que no podrán ignorarse. Y uno es el creciente derecho a la vida y a la protección de la gente, independientemente de lo que piense. El hecho mismo de que tiene que haber una política nacional a nivel económico que implique la participación de todos los sectores. Entonces, para la izquierda es un desafío tener una idea de su propia incapacidad hasta ahora y una idea clara de cómo convertirse en una fuerza que no lo ha resuelto. Yo creo, pues, que para la gente joven, yo tengo ya 83 años, voy para 84. Estoy en la lucha política desde 1960 y antes de eso. He seguido ininterrumpidamente. Soy un testigo de la tendencia y el fracaso general de la izquierda, pero vengo alimentado por sus valores y por su ética. Y creo que lo que hemos sobrevivido y los nuevos interesados tenemos que hacer un esfuerzo por explicarnos la bancarrota de la izquierda y el desafío que tiene para reconstruirse en una fuerza que permita, como está pasando en América Latina, poder emerger hacia el poder. Tú sabes que al escucharte hablar de que ya los Estados Unidos no son aquella potencia prácticamente unipolar. El jefe del mundo de Estados Unidos. Exacto, de antaño. Y recuerdas que hubo hasta, como ellos llaman, repúblicas bananeras, un intento frustrado de verdadero golpe de Estado, que fue el asalto al Capitolio para impedir la toma de posesión del presidente Biden aquel funesto 6 de enero. Y hemos visto que ese hombre todavía sigue teniendo poder y que incluso muchos dirigentes y militantes del Partido Republicano consideran que fue cierto eso, que era orgullo de que les robaron las elecciones y que fue el vencedor de esos comicios donde ganó Biden. Oye, una muestra de la decadencia norteamericana es lo que está pasando al interior de su país. ¿Tú te imaginas de que un presidente propiciando una especie de golpe de Estado? ¿Tú te imaginas la Suprema Corte de Justicia revocando decisiones históricas afirmadas en la conciencia democrática con las decisiones que ha tomado? Hay un deterioro, primero, para contener la economía, segundo, para mantener el peso del dólar. El dólar, tú tienes que ver cómo ha caído cuando piensa que en 1974 una onza de oro valía $35. Hoy una onza de oro vale $3,000. Es decir, ¿quién es que ha perdido? El peso del dólar
ha subido el valor del oro y Estados Unidos no lo controla como controlaba el oro. En el nivel concreto, en la época del anticomunismo, tenía un pretexto para que cualquier movimiento que ellos no controlaran, calificarlo de tendencia roja e intervenir, se le acabó ese pretexto. Entonces evalúa que América Latina, que era su matriz principal, ellos tenían un predominio total y ahora no lo tienen, la tendencia es que se reduce. Entonces, en primer lugar, yo insisto, hay que entender el cambio del mundo porque estamos asistiendo, yo lo reitero, al relevo de la hegemonía que ejerció Estados Unidos hasta hace poco tiempo. Indudablemente nosotros, los que tenemos estas edades, como tú y yo, vivimos en un mundo durante décadas y ahora estamos viviendo en uno totalmente diferente. Comenzando que este es un mundo digital, es un mundo donde tú y yo, que fuimos amantes de la letra y la música de una canción bolero, ya nuestros nietos y parte de nuestros hijos no la escuchan. Entonces, ¿qué tú opinas que podría ocurrir en este mundo ya, sobre todo con la posibilidad admitida por amplios sectores de la humanidad de que una conflagración bélica destruya totalmente el mundo que habitamos? Yo creo que hemos avanzado en dos direcciones. En modificar la hegemonía con las normas que se habían impuesto del superpoder